Gracias por estar con nosotros. Aquí en la Unión Médica Nacional hemos realizado unas 60 entrevistas, bueno, unas 100 entrevistas, pero a 60 médicos destacados que pueden contar historia. Incluso hemos tenido aquí a los médicos más longevos que viven, y también hemos tenido, por ejemplo, a la primera mujer negra que estudió medicina. Con estas 60 entrevistas vamos a publicar un libro. Pero ese libro no podía estar completo sin el doctor Guido Miranda, quien estuvo en la gerencia médica de la Caja del año 70 al año 74, en los gobiernos de don José Figueres Ferrer en su tercera administración y de don Daniel Oduber Quirós, y luego fue presidente ejecutivo de la institución del año 82 al año 90 en los gobiernos de don Luis Alberto Monge Álvarez y en el primer gobierno de don Oscar Arias Sánchez. Y es todo un personaje, sin duda, el personaje vivo más importante en la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias por atender nuestra invitación, doctor Miranda. Yo además siento un gran cariño por usted porque se me parece muchísimo a un abuelo mío. Es como estar viendo los tres, bueno, ya él falleció. Caray. ¿Dónde nació usted y dónde creció? Mire, yo nací en una familia muy humilde en Guadalupe, Goicoechea. Mamá era de las primeras mujeres trabajadoras y comerciantes, porque hija de un fabricante de zapatos, y Guadalupe en ese momento la tradición era la fabricación manual de los zapatos. Era un pueblito puramente artesanal dedicado a la zapatería. Mamá aprendió el oficio y luego llegó a tener 5 ventas de zapatos entre San José y Alajuela, de modo que tuvo oportunidad de tener un taller de zapatería muy grande. Mi papá era un trabajador de alta tecnología en hierro, que lo habían hecho los ingenieros de la Northern Railway, y cuando se electrificó el ferrocarril al Pacífico, a papá le solicitaron que se trasladara al Pacífico, al ferrocarril al Pacífico, para darle mantenimiento a las máquinas eléctricas. Lo hizo así, y yo crecí chiquillo entre Guadalupe, en el mundo de la zapatería y de la fabricación de zapatos, y lo que era la importancia del ferrocarril al Atlántico y el ferrocarril al Pacífico. Y entonces veníamos en las vacaciones a dejarle almuerzo a papá con un muchacho que se encargaba de traer varios almuerzos, y así empecé a conocer un poco San José. Pero yo asistí a la educación primaria en la Escuela Pilar Jiménez de Guadalupe, y cuando me iba ya empezando 6º grado, le dije a mi mamá y a mi papá que yo quería venir a la educación secundaria. Entonces lo entendieron, me matricularon en el Liceo de Costa Rica, y vine al Liceo de Costa Rica desde el año 36, 37 hasta el año 43. Éramos 5 liceístas, toda la fuerza de la educación secundaria en Guadalupe, y viajábamos a pie. Todos los días salíamos a pie a las 6 de la mañana de la plaza de Guadalupe para llegar al liceo faltando 10 para las 7, y regresábamos a pie también. Así lo hicimos los 5 años que estuvimos en el liceo. ¿A quiénes recuerda usted que hayan sido compañeros suyos de la escuela o del colegio? Mire, en la escuela ya muy pocos quedan vivos, y el grupo, pues yo diría, se lo tragó el tiempo. En el Liceo de Costa Rica sí mantuvimos un grupo muy activo durante mucho tiempo, y nos reuníamos periódicamente, pero también la edad se ha encargado de ir engullendo a más de algún compañero, y ya hace rato dejamos de hacer los almuerzos que tradicionalmente hacíamos cada fin de año, porque ya ahora prácticamente casi nadie puede llegar al almuerzo. Pero ahí estaba Armando Arauz, Laureano Echandi, Rodrigo Loría, Eduardo Yamuni,
para mencionarle 4 personalidades ampliamente conocidas en el Rodrigo Loría, el médico. Rodrigo Loría fue pediatra, Sí, fue el primer ministro de salud de don Pepe, del año 70 en adelante, de modo que... murió muy joven. Sí, muy joven, muy joven. Laureano Echandi fue compañero mío en la caja mochila durante muchos años. Armando Arauz, que en el ambiente de la política llegó a ser hasta vicepresidente de la República, y Eduardo Yamuni, que era hijo de un libanés comerciante, que luego él hereda las tiendas de su papá y desarrolla la cadena de tiendas Yamuni. Doctor, yo recuerdo que usted tiene relación en su formación con Chile, pero ¿se formó usted primero en Chile o fue primero otro país? ¿Y cómo se dio esa salida suya? No, cuando yo estaba en el liceo, se aprueba el proyecto para la creación del Seguro Social. Y aquello fue un verdadero impacto político en el ambiente del país. Entonces nosotros los liceístas, y le debo decir que el mundo de la educación secundaria en ese momento tenía influencias de muchas corrientes ideológicas europeas que habían venido a América Latina antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, a tratar de capitalizar el apoyo de América Latina hacia las ideologías europeas. Y entonces la educación secundaria tenía la característica de que tenía ideólogos de visita en el Liceo de Costa Rica frecuentemente. Además tuvimos el privilegio de tener un director como Aguilar Machado, que era Alejandro Aguilar Machado, que era un verdadero... Era un gran orador, ¿verdad? Orador, artista, porque era pianista y un profesional de altísimo nivel en la educación, y él se preocupó de que el Liceo de Costa Rica tuviera el más alto nivel de influencia ideológica, entonces la visita de pensadores era muy frecuente. Incluso fíjese que eso hizo desarrollar aquel famoso conjunto que el país no repitió nunca más, el famoso Orfeón del Liceo de Costa Rica, en donde 800 compañeros formaban un orfeón con 3 tonalidades de canto, ¿verdad? Y era realmente, cuando el orfeón hacía un concierto, mire, la ciudad entera se conmocionaba para ir a escucharlos. Y estando en el Liceo de Costa Rica en tercer año, se funda el Seguro Social. Nadie sabía qué era el Seguro Social. Entonces empezamos a preguntarle a los profesores que nos explicaran qué era el Seguro Social. Recuerdo que el único que nos dio una explicación, pues ni siquiera aceptable, pero que demostró tener alguna idea, fue René Van Uffel, el profesor de francés. Pero la mayor parte de los profesores se declararon incompetentes en el conocimiento de lo que era un seguro social como proyecto político y pretensión de transformarse en ley para el país. De modo que nos quedó en mucho la inquietud de lo que era el seguro social. Luego la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el choque entre las dictaduras y las democracias, todo aquel conflicto ideológico que el mundo vive, lo que significó la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos, aquellos terribles bombardeos masivos que se hacían de las ciudades abiertas. Años después estaba de visita en Hamburgo, visitando una hija mía que estudiaba allá,
y me llevó al parque donde había estado la Catedral de Hamburgo, que había sido destruida en un bombardeo. Y tenía una placa que nunca olvidé, porque decía alemán: recuerda que en la noche del 25 de julio, de mí me quedó grabada la fecha, porque coincidía con la anexión de Guanacaste. Recuerda que en la anexión del 25 de julio de 1971 murieron 70.000 hamburgueses en el bombardeo masivo cuando se destruyó esta catedral. Cosas como esas fueron absolutamente impactadoras desde el punto de vista ideológico. Entonces, desde muy temprano en el liceo, además yo fui un lector apasionado. Estando en la Escuela de Guadalupe, la biblioteca de la Escuela de Guadalupe era el Tesoro de la Juventud. Me leí los 18 tomos del Tesoro de la Juventud. Se acabó la biblioteca para cualquier inquieto, de modo que empecé a viajar a San José, a la biblioteca pública, a leer todo lo que podía. De modo que para mí era muy claro que el mundo era mucho más que vivir en Costa Rica, que las posibilidades de desarrollo eran mucho más que lo que el país me ofrecía. Entonces, temprano le planteé a mi familia la posibilidad de salir a estudiar. Y digo salir a estudiar porque en esa época no había universidad. La posibilidad para los jóvenes era estudiar farmacia, derecho o agronomía, que eran las 3 escuelas que mantenían los colegios profesionales como actividad de tercer nivel, pero todavía el proyecto de Rodrigo Facio no aparecía, de la formación de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, pues, para necesariamente ver algo del mundo y formarme, empecé a incubar la posibilidad de salir del país. Y una de esas alternativas era estudiar medicina, porque algunos compañeros muy temprano decidieron, estando en el liceo, ir a estudiar medicina, y México era el centro universitario que recibía a los costarricenses. Yo hablé con mi familia y mi familia me estableció que estaban de acuerdo con todo y lo que significaba que un chiquillo de 17 años se fuera de su casa y se fuera del país a otro país y a otra cultura, pero si yo asumí esa responsabilidad, yo decidía el resultado que obtenía. Y entonces, cuando mencioné medicina, me dijeron: bueno, esta es una carrera larga y el estudiante difícilmente puede ayudarse mientras está estudiando. Así que se requiere una capacidad económica para mantener un estudiante de medicina en el exterior. La mayor parte de los médicos de Costa Rica se habían graduado en Europa. Lovaina era la universidad más solicitada, y era la más solicitada por 3 razones. Uno, era una universidad católica, de modo que eso tranquilizaba a las familias costarricenses. La otra, tenía internado. Entonces, la familia se sentía más tranquila con que su hijo fuera a un internado de una universidad católica. Y tercero, estando en Bélgica, era una de las más bajo costo en Europa. Pero la guerra europea, desde el año 39, había cerrado las universidades europeas. Entonces había que pensar en una universidad latinoamericana. Haciendo las averiguaciones en detalle, establecí la posibilidad de un presupuesto entre 40 y 50 dólares mensuales en México para estar relativamente seguro. Y cuando le planteé a mi familia eso, me dijeron: te ayudamos sin discusión,
pero esa suma está más allá de la capacidad nuestra. Así que búscate algo más barato. Entonces empecé a buscar sitios más baratos que por las razones de lejanía, distancia e incapacidad de regresar al país como estudiante se transformaran en sitios más asequibles, y aparece Sudamérica, que realmente era más barato que México. Y haciendo averiguaciones y con la influencia de Carlos Monge y Saca Sofeifa, que habían estudiado en Chile, mis profesores, y que en el Liceo de Costa Rica, en Chile, y con la ayuda del profesor Viriato Camacho, que se había graduado en Chile, al final decidí irme a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tenía un examen de admisión para los chilenos que querían entrar a estudiar medicina, pero tenía el Consejo Universitario un acuerdo en donde el extranjero que quería estudiar medicina en la Universidad de Chile no haría examen de admisión siempre y cuando en su país no hubiera escuela de medicina. Eso le cayó como anillo al dedo a la situación mía, y entonces tuve garantizado el ingreso al primer año de medicina. Y de veras, el 6 de febrero de 1943, porque me había graduado de bachiller en el año 42, el 6 de febrero del 43 me embarqué, porque todas las posibilidades eran de viajes por mar. No había tráfico aéreo porque la aviación no se había desarrollado tanto, y por tierra imposible, de modo que viajé por mar a Panamá. En Panamá esperé el barco chileno que me llevaría a Valparaíso, y logré llegar a Valparaíso el 23 de marzo, habiendo salido el 4 de febrero de Punta Arenas. Pero inmediatamente estaba Rodolfo Céspedes, un costarricense que estudiaba medicina en Chile, esperándome en la estación del ferrocarril, que me llevó a su pensión. Ahí me alojé el primer año. Por razones de costo y de comodidad, quedaba cerca en el barrio de la Escuela de Medicina, era más fácil llegar, y así arranqué mis estudios en la Universidad de Chile. ¿En Santiago? En Santiago, y estuve 7 años, porque regresé a Costa Rica graduado de médico en marzo del 50, de modo que estuve 7 años completos. ¿En esos 7 años no vino? Nunca vine. Los 7 años fueron la conexión con mi familia y con mi país. Era una carta cada 15 días que llegaba por correo aéreo, la carta de los primeros días del mes incluía el cheque para todo el mes de mantenimiento, y ocasionalmente un rollito de periódicos con algunas noticias de Costa Rica que mi mamá se encargaba de enviarnos. Pero yo estuve con tal satisfacción en Santiago que rápidamente empecé a contarles a mi familia y a mis hermanos lo bien que se podía estudiar, y así mi hermano Mario, que había entrado a estudiar farmacia aquí en Costa Rica, pues se sintió estimulado por mis relatos, y 2 años después se fue para Santiago también, y entonces ya estuvimos juntos los 2 hermanos allá. Y 3 años después el hermano menor también se entusiasmó y fue a la Universidad Católica a hacerse ingeniero químico. De modo que en algún momento estuvimos 3 hermanos juntos. El último año estuvimos 3 hermanos juntos en Santiago. ¿Qué pasa después? Primero, ¿cómo lo marca Santiago? ¿Cómo era Chile en ese momento? ¿Cómo lo marca y qué pasa después? Bueno, Chile era, como toda la Sudamérica en ese momento, un verdadero hervidero ideológico, porque Chile había tenido muy fuertemente la inmigración europea
con la crisis de Europa al comienzo de siglo, y era tradicional en Chile, en el sur de Chile, el desarrollo de verdaderas colonias alemanas, de modo que la influencia alemana era extraordinariamente fuerte en Santiago. Ahí no se anuncian pasteles, sino que se anuncia Kuchen para acompañar un café, de modo que hasta en los términos salen frecuentemente palabras alemanas. De modo que cuando Estados Unidos hace presión para que toda América se cuadre detrás de los Estados Unidos en la guerra contra Europa y especialmente contra Alemania, los dos países de Sudamérica y de Latinoamérica que no rompen relaciones, sino que usan el término de la suspensión de relaciones exteriores con Alemania, son Argentina y Chile. Después se sumaría Uruguay. Pero esa suspensión de relaciones es la demostración de que hay una independencia ideológica y una dependencia más de Europa. De modo que la influencia en Sudamérica de todos los partidos de izquierda, los partidos socialistas, los partidos comunistas, de los partidos conservadores, de los partidos intermedios, etcétera, fue muy fuerte. Sin ir más lejos, Chile es el primer país que elige un presidente socialista. El año 37 elige a Pedro Aguirre Cerda, que es el primer presidente socialista del continente americano, lo cual demuestra que la orientación de izquierda es muy fuerte en Sudamérica. Después el desarrollo de industrias como la salitrera y la industria de las minas de cobre forma una dirección de capital extraordinariamente fuerte, de modo que la derecha es muy fuerte, pero también los sindicatos que se organizan en esas industrias tienen una fortaleza enorme. Entonces todo lo que se planteaba como ideología de extrema izquierda era de todos los días que en la universidad teníamos algún platillo para el desayuno, etcétera. Usted se va para Chile y durante esos 7 años ocurre aquí, bueno, todo el gobierno de Calderón Guardia, todo el gobierno de Teodoro Picado. Usted regresa más o menos para el 48, un poco después. No, regreso un poco después porque regreso en marzo del 50. En marzo del 50. Me fui para el 43. Y regresó en el 50. Cuando recién estaba aprobada la ley del Seguro Social. Yo viví todo lo que fue la discusión y la aprobación del nacimiento de la ley del Seguro Social. Aquí el Seguro Social, el país no tenía la menor idea de qué se trataba. Los médicos que se habían graduado en Europa conocían bien los seguros sociales, porque el desarrollo de los seguros sociales es un proyecto político netamente de los países industrializados, y los países europeos fueron no solamente la cuna del desarrollo, sino la incubadora del desarrollo de los seguros sociales. Todo lo que fue el nacimiento de los seguros sociales en Europa, la formación de la ideología del seguro social, la organización y el dictado de las leyes de la creación del seguro social se produce en Alemania a finales del siglo XIX, y es también en Europa, justamente en la Segunda Guerra Mundial, que los ingleses reconocen que hay un sector de la población que no tiene el beneficio del seguro social, porque no puede pagar las cuotas del seguro social, que son los niños, los económicamente débiles, los inválidos,
la población que no tiene capacidad de pago de las cuotas del seguro, muchos trabajadores independientes. Entonces, en Inglaterra, en el Parlamento británico, surge la corriente ideológica que predica un principio, que dice que así como la guerra le hizo daño y castigó a todos los ingleses, la paz tiene que hacerle beneficio a todos los ingleses. Y entonces el desarrollo de los seguros sociales, el Parlamento británico los transforma en seguridad social, o sea, entra cubierta toda la población, porque los seguros sociales habían asegurado a los trabajadores, a sus familias, pero eran estrictamente un beneficio de la clase laboral. La clase social que no podía pagar las cuotas estaba excluida de los seguros sociales y lógicamente no tenían más amparo que lo que el Estado podía dar. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la entrevista. Vamos a continuar, si Dios quiere, con el doctor Guido Miranda. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Guido Miranda es una institución viva en nuestro país. En la primera parte de la entrevista hablamos de su niñez, su adolescencia, su formación en Chile. ¿Qué pasa, doctor, cuando usted regresa en el año 50? Vine el año 50 y yo no viví toda la convulsión que para el país representó la crisis política. Yo me fui el año 43, de modo que lo que ocurrió entre el año 43 y el año 50 yo no lo viví. Pero vine sí a vivir en un ambiente en donde la influencia de esos años de historia era extraordinariamente fuerte y dominante. Para entonces las indicaciones legales del país decía que todo costarricense o médico que quisiera incorporarse al colegio de médicos tenía que hacer un año de internado obligatorio, y el mejor hospital y el hospital que vigente para estos efectos era el San Juan de Dios, de modo que todos pensamos en el internado en el Hospital San Juan de Dios. Cuando hubo tanto estudiante de medicina en México, el doctor Peña Chavarría hizo un convenio con las autoridades mexicanas para que los costarricenses no hicieran el internado ocupando plazas en los hospitales mexicanos, sino que vinieran al San Juan de Dios, hicieran aquí su internado, lo cumplieran con el programa que el doctor Peña se había comprometido a desarrollar para los internos, y un año después regresaban con el requisito universitario de haber hecho el examen, el internado universitario, a graduarse de médicos, y entonces regresaban al país. Esto significó que cuando yo llegué a San José y fui a la dirección del Hospital San Juan de Dios a buscar la forma de entrar como interno, estaba todo el gran contingente de estudiantes mexicanos costarricenses de la Universidad de México haciendo su internado en el San Juan de Dios, y fui el interno número 33, de modo que el cuarto de internos era un cuarto lleno de médicos jóvenes que estábamos cumpliendo con ese requisito. 3 meses después, yo entré en abril del 50. Para junio
que termina el año universitario en México y debían estar de regreso el 1 de julio los estudiantes para continuar con los exámenes de grado. Se fueron tantos que quedamos solo 6. 6 internos para un hospital como era el San Juan de Dios de aquella época, que tenía 1.400 camas, ¿verdad? Porque tenía adentro enfermedades crónicas como tuberculosis, tenía adentro cáncer, tenía adentro todo lo que llegara al país, porque no había consulta externa en los servicios médicos, sino que al San Juan de Dios llegaba la gente a internarse. De modo que no era el examen de revisión que había en la puerta, era para el ingreso al hospital, pero nadie recibía una receta para hacerse el tratamiento en su casa ni cosa parecida. De modo que el hospital era un centro de una gran capacidad. A las 5 de la tarde llegaba el tren del Atlántico y en un camión de pasajeros se traían los pacientes que venían en el camión del Atlántico al Hospital San Juan de Dios para internarlos, y al día siguiente que el interno los revisara y empezara a ver qué tenían y qué se les hacía a los pacientes. Lógicamente, ya para entonces el Seguro Social estaba en funciones, porque el Seguro Social había sido aprobado el año 41 y luego en sus vicisitudes de desarrollo finalmente logra establecer un centro donde ver sus propios pacientes. El Seguro Social lo primero que estableció fue la consulta externa, y estableció una consulta externa, por ejemplo, al frente de Uribe y Pajés había una casa de adobe, en donde había a la par un asadero de pollos. En esa casa de adobe la alquiló el Seguro Social y puso los primeros médicos a dar consulta, y un servicio de cirugía menor que atendió desde el primer día el doctor Esteban López y Leonidas Poveda. Y cuando ya el Seguro Social, en su deseo de subsistir, empezó a buscar a dónde podía tener instalaciones propias para atender a los asegurados, porque la ley del Seguro Social nace estableciendo que las juntas de protección social tienen la obligación de alquilarle las camas a los asegurados con el objeto de que la caja cumpla con su obligación de atender la hospitalización. Y en el San Juan de Dios, que era un hospital de la Junta de Protección Social, Social, de la Junta de Protección Social, el seguro alquila el Salón Arrea para poner ahí a los asegurados. De modo que era un grupo de pacientes de privilegio, porque todos los días tenían visita médica, todos los días tenían examen del paciente por el médico, tenían un contrato especial del tipo de comida que se les daba, cambio de ropa todos los días y medicamentos. El médico que pasaba visita viendo el caso, que estaba a cargo de los asegurados, prescribía en su recetario particular lo que el paciente necesitaba, y alguien se encargaba de despacharlo en una farmacia particular y venía con los medicamentos. Eso creó desde el primer día el problema de que los asegurados tuvieran medicamentos y a veces los pacientes del San Juan de Dios no tenían medicamentos. Eso se vio especialmente con el nacimiento de los antibióticos. Frecuentemente el asegurado tenía antibióticos y el paciente de la Junta se habían agotado los antibióticos. Entonces el conflicto fue, para los médicos fue muy serio, porque el médico pues no podía permitir que un paciente con una neumonía, y era de maravilla como 30.000 unidades de penicilina curaban cualquier pulmonía, sabía que ese paciente
con jarabe iodotánico y un expectorante, que era lo que se le daba en las camas de la Junta, se iba a morir de la neumonía. En cambio, con 30.000 unidades de penicilina se salvaba. Entonces, frecuentemente, los médicos se vieron en el problema de que usaron medicamentos de los asegurados para curar a los no asegurados. Eso fue haciendo y fortaleciendo la convicción de que había que tener un sistema universal que proveyera lo que se necesitaba para que el país funcionara y atendiera a su población enferma. Porque la población en ese momento era atendida por el Ministerio de Salud, con las unidades sanitarias y los dispensarios que el ministerio tenía. Ahí lo que se le daba a la gente era jarabe iodotánico, aceite de bacalao, purgante para las lombrices, pero eso era todo, antimaláricos, y el país tenía las consecuencias de la malaria como una de las amenazas principales. A veces no había quinina para el tratamiento, y no le voy a decir tuberculosis. Raúl Blanco Cervantes había creado el preventorio de Coronado para el complejo primario en los niños menores de 14 años, el sanatorio Durán para el tratamiento de los adultos, que llegó a tener 600 camas y un gran prestigio como centro de tratamiento de tuberculosis, y ahí el paciente lo que hacía era hacer reposo y que le dieran de comer, porque tuberculosis era una enfermedad de la pobreza, falta de comida debilitaba al paciente que se contaminaba y hacía una tuberculosis. Y cuando la streptomicina empezó a popularizarse y empezó a aparecer la fibrosis pulmonar, Raúl Blanco pensó en que era el momento de que quirúrgicamente se pudiera entrar al pulmón para curar algunas lesiones tuberculosas. Porque ya entrar a la cirugía pulmonar se hizo posible para los cirujanos, porque en la Segunda Guerra Mundial se descubrió la cánula intratraqueal y el paciente tuvo respiración asistida. Ya no dependió de su propia capacidad como sucedía con el Hombredán, en donde la penetración de aire en la cavidad pleural mataba al paciente de un neumotórax. De modo que el desarrollo de la tecnología y de los recursos para que la gente tuviera una mejor curación empezó a hacerse posible a través del seguro social y no a través de un sistema de caridad como eran los hospitales de caridad. Yo tenía 3 salones a cargo mío: el Soto, el Peralta y el Cortés, que eran hombres y mujeres, y en los 3 salones quien repartía la medicina cama por cama era la monja del salón, la monja encargada de vigilar la limpieza, el ordenamiento, lo que sea, porque en algunas de estas salas no había enfermera profesional. Lo que habían eran las auxiliares de enfermería que las monjas habían empezado a educar para ayudarse en el trabajo del manejo de los pacientes en sus camas, mientras ellas vigilaban el salón en general. Todo ese desarrollo lo notamos los que vinimos del exterior al San Juan de Dios, y nos dimos cuenta pues que había muchísimo que hacer desde el punto de vista de la organización y el desarrollo de los seguros. Yo tuve la ventaja de tener allá de compañero en la Universidad de Chile a Rodolfo Céspedes, que era un costarricense de Tres Ríos, que había llegado años antes a Santiago. Cuando yo llegué, él iba entrando al 5º año. Terminó allá como médico, se vino a Costa Rica, hizo el internado y le gustó la anatomía patológica
y era un solo patólogo lo que había en el país, que era el doctor Fallas. Él se encargaba de hacer todas las autopsias, de modo que el doctor Céspedes se puso a ayudarle al doctor Fallas y ligerito pensó en lo razonable que sería hacerse patólogo. Consiguió una beca del Seguro Social y regresó a Santiago a hacerse patólogo en Santiago, y es, junto con el doctor Falla, los fundadores de la Escuela de Anatomía Patológica de este país. Ese regreso de Céspedes a Chile, después de que él había estado 2 años aquí, para mí fue muy beneficioso, porque él me contaba de la situación de los servicios médicos del país, y yo veía cuáles eran las principales oportunidades y necesidades. Una enfermedad que la guerra había puesto en gran nivel de atención en ese momento era la hepatitis infecciosa. La hepatitis infecciosa que empezó a presentarse, y el ejército aliado, cuando es preparado en África del Norte para la lucha en África con el ejército alemán, es vacunado, y con la vacuna desarrollan una epidemia de hepatitis. Y toda la acción bélica del ejército de África o del Norte tuvo que ser postergada 1 año, esperando a que el ejército vacunado se recuperara de la hepatitis que había hecho. Ahí se aprendió que la aguja era capaz de transmitir, los líquidos eran capaces. Por primera vez apareció el plástico, y la transfusión de sueros para ayudarle a los pacientes a mantener una hidratación adecuada se hizo popular, y entonces ya se pensó en la posibilidad de la transmisión de la hepatitis por aguja, por líquidos y epidémicamente por aguas contaminadas. Y Costa Rica tenía mucha hepatitis. Céspedes me lo contó allá. Entonces, y tenía muchos problemas por el agua. Claro. Entonces yo empecé a elaborar todo un plan para familiarizarme con la hepatitis infecciosa y el manejo de las enfermedades hepáticas, especialmente el diagnóstico diferencial de las ictericias. Y en ese momento en Chile también había el mismo problema epidemiológico, y Chile tenía un médico visitante, el doctor Watson de Estados Unidos, y un médico propio, el doctor Ducci, que desarrollaron toda una investigación específica en hepatitis infecciosa y crearon exámenes de laboratorio especiales para hacer el diagnóstico. En ese momento el paciente ictérico, la ictericia que tenía, se sacaba un poquito de sangre, se centrifugaba, el suero se diluía en agua destilada y el color del suero se lo comparaba a ojo con un mostrario para ponerle 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Ducci y Watson desarrollan un método químico para dosificar la bilirrubina que está aumentada en las ictericias. Y no solo la bilirrubina total, sino que ellos distinguen una fracción directa y una fracción no indirecta. La fracción indirecta no ha llegado todavía al hígado, viene del sistema retículo endotelial, de modo que hasta ahí es un metabolismo extrahepático. Pero si el hígado no la transforma en bilirrubina directa compuesta, quiere decir que la célula hepática está alterada. De modo que determinando las fracciones de las bilirrubinas ya uno tiene una orientación. Desarrollan también la determinación de las fosfatasas alcalinas, que es una enzima que se secreta en la bilis, que si está obstruido el canal de la bilis,
se aumentan las fosfatasas en la sangre, mientras que si el hígado está fallando, pues no se elabora la fosfatasa, entonces no hay aumento. Y luego se introdujeron una serie de pruebas para determinar el aumento de una proteína propia de la reacción inflamatoria del hígado, y aparece la prueba de Hanger, la prueba de Timol. Todo este conjunto en la escuela chilena el doctor Almas Cruz le dio de nombre mosaico hepático. Yo me aprendí en la técnica de laboratorio cómo se hacía el mosaico hepático, cómo se preparaban los reactivos en caso que no los encontrara en el país, porque el país tenía mucha limitación en disponer de ese tipo de cosas, cómo se preparaban a partir de materias básicas, de modo que no se parara la elaboración de estas pruebas de diagnóstico diferencial de las ictericias. Tuve otro privilegio, que estando ya en los últimos 2 años de medicina tenía que gastar pues el día entero en el hospital, y entonces cuando estaba en medicina me sobraba que hacer, pero si iba para cirugía había que entrar a la sala de operaciones y después ya no había mucho que hacer, entonces me iba para medicina. Entonces el profesor de cirugía me hizo la facilidad de que pudiera no escaparme en las horas de cirugía, sino que estuviera autorizado para ir a medicina. Y entonces eso me facilitó horas para el laboratorio, para la preparación de los reactivos y el estudio de las ictericias. Además, en aquella época no había máquinas de anestesia todavía. El paciente frecuentemente era anestesiado con un hombredán, que es una mascarilla en donde el cloroformo o el éter se echa a chorritos y el paciente respira esa atmósfera cargada de gases, y lógicamente el gas está en toda la sala de operaciones. Y entonces las explosiones de ese gas era un accidente que se prevenía a los cirujanos que podía ocurrir con una chispa eléctrica que saltara en una conexión, en un enchufe, al utilizar un cauterizador o algo de ese tipo. Y de veras, en el servicio donde yo estuve se vivió esa tragedia, que explotaron 2 tanques de éter inducidos por esta atmósfera cargada de gases, y el cirujano falleció. El asistente perdió el brazo derecho, amputado por la explosión en los restos de los barriles de éter que explotaron. El anestesista falleció, y ese cirujano que perdió el brazo derecho, después una vez que se puso una prótesis, montó y manejó un banco de sangre para el servicio de cirugía. Entonces yo me interesé en la transfusión de sangre, porque a mis pacientes me gustó ponerles la sangre cuando estaba disponible desde el primer momento, y la sangre no goteaba, se ponía con una aguja, con una jeringa especial, la Juvet, que la aspiraba de un frasco donde venía la sangre de la refrigeradora, y la jeringa se lo inyectaba al paciente en la vena. Me familiaricé con la operación del banco de sangre, y cuando llegué al San Juan de Dios, mi primer gran problema disciplinario lo tuve en el banco de sangre, porque yo estaba acostumbrado a que hubiera sangre para las emergencias. La tercera noche que estuve de guardia, llegó una paciente con una anemia aguda por un sangrado en el parto. Yo pedí sangre, me dijeron que no había, que la que había ya estaba a nombre de los cirujanos, para que la tenían ahí reservada para sus pacientes de cirugía, y entonces yo fui al banco y saqué un frasco para ponérsela a la paciente. Eso me significó
que me abrieran un proceso disciplinario por utilizar algo que estaba a nombre de uno de los cirujanos que se encargó de hacer la denuncia de que el interno le había robado una sangre en el curso de la noche. Y entonces yo le demostré al Consejo Técnico cómo no había sangre porque el sistema de refrigeración era deficiente, el equipo para guardar la sangre era deficiente y el equipo para transfundir sangre era deficiente. Y el Consejo Técnico tomó el acuerdo que le dirigió a la Junta de Protección Social de buscar la manera de remediar esa deficiencia. Y de veras la Junta empezó a comprar el equipo para adecuar el banco de sangre, que lo manejaba una enfermera, Eustolia Coto, y con ella trabajé muchos años porque yo le iba en mis horas libres en el internado a ayudar al banco de sangre para modernizarlo, y entonces fue la otra cosa que hice. Y la tercera cosa es que cuando fui a hacer el curso de higiene y salud pública, el profesor tradicional de higiene y salud pública tenía ese año el auxilio de un salubrista nuevo, un especialista en salud pública que había sido su ayudante, había ido 2 años becado a Europa, a Inglaterra, con una beca que le concedió el gobierno inglés al gobierno de Chile para ir y aprender en qué consistía la universalización que él estaba creando, porque en ese momento el mundo entero estaba estupefacto mirando cómo el Servicio Nacional de Salud atendía a toda la población. Y este chileno fue y estudió desde las raíces, la organización, la legislación, y volvió y hizo un curso que era obligatorio en el 6º año de la carrera de medicina de higiene y salud pública, basado principalmente en el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, que es el profesor Benjamín Biel. Yo tuve la suerte de que me escogiera entre los 10 alumnos que él tuvo, de modo que tuve todo un año de instrucción de lo que era extender los seguros sociales para cubrir a toda la población. Y cuando llegué aquí, pues busqué la manera de que esa organización de los servicios médicos se reflejara primero un poco en el hospital y después fuéramos fuera del hospital a buscar la extensión de los servicios. Doctor, por su gran memoria, por su gran capacidad de organizar la información que tiene, yo sé que estas entrevistas con usted van a terminar en un libro. Yo lo sé porque he publicado 110 libros y publiqué un libro de una historia como la suya con Jorge Manuel Dengo, y fue el único libro que quedó de él. Y don Alberto Cañas, en la presentación del libro, me dijo: a usted le puede salir un libro parecido con el doctor Guido Miranda, y tiene toda la razón. Así que ya grabamos 1 hora y lo voy a invitar para ver si un día de estos puede venir y grabar 1 o 2 horas más. Y vamos a grabar las horas que sean necesarias y después le vamos a transcribir todo el material para que usted lo revise, porque es historia viva fundamental de la institución y de la historia de la salud pública del país. Gracias por estar aquí. Gracias a usted también por acompañarnos. Que pase muy bien.